Saludos a todos, este es el primero de una serie de videos que se van a hacer para hablar, analizar temas de interés filosófico, también para analizar, resumir libros de filosofía, de literatura. En este caso vamos a comenzar con un libro del filósofo francés Gaston Bachelard titulado El nuevo espíritu científico. Este texto está dividido en 8 partes y vamos a centrarnos en la primera, que es el estudio preliminar que hace Augusto Salazar Bondy sobre el libro de Gaston Bachelard. El nuevo espíritu científico es un libro que se publica en Francia en 1934. Las traducciones llegan bastante lentas a habla hispana, a Perú llega en 1972, pero lo curioso es que llega de la mano de Augusto Salazar Bondy, el mismo que hace las traducciones y que incluye un estudio preliminar de toda la epistemología de Bachelard. Augusto Salazar Bondy es un filósofo peruano que es muy conocido por los intereses que tenía en filosofía de la educación, pero también es internacionalmente conocido porque va a comenzar un debate muy interesante sobre si existe o no la originalidad de una filosofía en Latinoamérica. Augusto Salazar Bondy va a conocer a Gaston Bachelard cuando él asiste a uno de sus seminarios de Historia y Filosofía de la Ciencia y va a escribir un ensayo en 1958 que va a ser publicado en la revista Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, llamado La epistemología de Bachelard. Mismo escrito, ensayo que va a ser bastante vanagloriado por los intelectuales de la época y que incluso Gaston Bachelard va a llegar a felicitar en correspondencia a Salazar Bondy por las traducciones y por llevar a otro lugar sus escritos. Augusto Salazar Bondy menciona de que la filosofía, los estudios, las investigaciones de Gaston Bachelard pueden dividirse en dos partes. La primera, que tiene que ver con las experiencias de la imaginación creadora, con la psicología, con la psique del artista, del poeta, y va a tal vez tener uno de los textos más conocidos que se llama La poética del espacio, en donde va a ser lo que se dice filosofía de la poesía. El otro campo en el que se conoce menos, pero va a comenzar también más maduro, más anciano y con una capacidad rigurosa mejor, va a ser los temas de filosofía de la ciencia. Gaston Bachelard va a nacer en 1884, va a fallecer en 1962. Aquí en el libro, en el estudio preliminar, va a cometer un pequeño error Salazar Bondy porque va a poner 1889. Y también en algunas fechas de publicaciones de libros va a equivocarse, pero no es nada importante. Tiene bastantes libros sobre temas de filosofía de la ciencia, pero los más importantes son los siguientes. Estudios sobre la evolución de un problema de física, la propagación térmica de los sólidos, el valor inductivo de la relatividad, las intuiciones atomísticas, el pluralismo coherente de la química moderna, el nuevo espíritu científico, es el texto que vamos a tocar ahora, la experiencia del espacio dentro de la física contemporánea, la formación del espíritu científico, contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, la filosofía del no, el racionalismo aplicado, la actividad racionalista de la física contemporánea y el materialismo racional. Todos estos textos nos hacen ver de que Gaston Bachelard estaba bastante atento a los avances científicos de su época. Recién se estaba dando lo que es la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, entonces estaba bastante embadurnado, bastante conocimiento tenía sobre los avances de la ciencia teórica y de la ciencia práctica. Bueno, 2. Discontinuidad y progreso en el conocimiento. Gaston Bachelard menciona de que hay que llamar la atención a los filósofos porque ellos tienen que estar a la par de la ciencia moderna, es decir, que la ciencia sigue avanzando, sigue progresando y que los filósofos no se queden agazapados, no se queden atrás, sino que sigan a la par a estos avances de la ciencia. El nuevo espíritu científico, este espíritu del investigador, este espíritu de la persona que está investigando, que hace progresar también a la ciencia, choca en algún momento con el sentido común. Es decir, que
El sentido común no son todas las respuestas, no son todas las evidencias que tenemos, sino que en algún momento este nuevo avance de la ciencia tiene que chocar frenéticamente con el sentido común. Esto es lo que ocasiona el progreso científico. Entonces, si antes se creía que el conocimiento común originaba conocimiento científico, o que el conocimiento científico venía del conocimiento común, Gaston Bachelard va a decir que esto es incorrecto. No se pasa de un estadio al otro de esta manera, sino que tiene que haber un rompimiento eficaz del conocimiento común, del vulgar, para lograr un verdadero conocimiento científico. Pero esta ruptura también pasa no solamente del conocimiento vulgar al conocimiento científico, sino que también pasa de un estadio de la ciencia a otro. Es decir, de una etapa de la ciencia a otro también hay rupturas para originar conocimiento científico. Uno de los casos más reconocidos es el de Newton-Einstein. Gaston Bachelard dice que no es que se junten todos los conocimientos de Newton y se arreglen un poco y consiga Einstein su teoría, sino que hay una ruptura total, una novedad total en todo lo que hizo Einstein, un cambio total para lograr sus teorías. Entonces, hay negaciones dialécticas, dice Gaston Bachelard, en donde tenemos que suprimir ciertos estadios y superarlos para originar verdadero conocimiento científico. El progreso de la ciencia entonces es discontinuo. No pasa de un estadio a otro, sino que hay que tener un salto, una ruptura, algo que sea totalmente novedoso para originar un conocimiento científico. El progreso de la ciencia también es autodestructivo, es decir, porque hay que autodestruir estadios anteriores o hay que destruirse a sí mismo para originar novedad total. Esta verdadera filosofía, dice Gaston Bachelard, que contiene todos estos saberes, tiene que tener énfasis en tres cosas importantes. Primero, la historia de la ciencia, es decir, todo el contexto que está viviendo, toda la evolución del progreso científico. También tiene que tener interés en la estructura de la ciencia, es decir, cómo se forma todo este conocimiento, toda esta evolución, todo este progreso. Y por último, también tiene que tener en cuenta la estructura espiritual, es decir, el investigador con sus anhelos, sus deseos, sus metas, sus objetivos también es parte de la evolución científica y que la verdadera filosofía como imperativo tiene que tener en cuenta estas tres cosas. 3. La evolución de los conceptos científicos. Ya hemos visto de que no es algo continuo pasar de un lugar a otro, de una etapa de un estadio a otro, pero ahora hay que preguntarnos cómo se pasa de un estadio de la ciencia a otro. Entonces, para esto, Salazar-Bondi acude a un libro de Gaston Bachelard llamado La filosofía del no, publicado en 1940, en donde Gaston Bachelard menciona de que hay un perfil epistemológico en donde para lograr un verdadero progreso científico se debe pasar por varias etapas en donde se debe saltar, se debe de superar ciertos perfiles para lograr una evolución. Y esto lo va a hacer con el concepto de masa. Entonces va a poner un perfil epistemológico que va a partir y que va a comenzar en 1. Realismo ingenuo. Gaston Bachelard va a proponer un ejemplo que el humano va a ser como un niño en donde se va a dejar llevar por sus instintos, por sus deseos y va a creer de que, por ejemplo, en el concepto masa, lo que tiene mayor masa es lo que tiene mayor volumen o que es más grande, más enorme. Entonces acá vamos a tener una de las primeras nociones de masa en donde el objeto de mayor masa va a ser igual al objeto de mayor tamaño. Pero va a pasar algo. Los investigadores, los pensadores se van a defraudar cuando se van a dar cuenta de que hay objetos que son enormes, pero son huecos por dentro. Es decir, que no pesan, no tienen nada de masa. Entonces va a haber acá un fraude, una tristeza y van a saber de que el objeto de mayor masa no siempre es el objeto de mayor tamaño. A esto Gaston Bachelard le va a llamar concepto obstáculo. Pero no hay que ver esto como algo malo.
El concepto obstáculo es más bien el que va a lograr que nos catapultemos, que vamos a saltar de un estadio a otro y que vamos a lograr una evolución. En este caso, el concepto masa es un concepto obstáculo. Y el realismo ingenuo va a ser el estadio más primitivo del conocimiento. Aquí vamos a comenzar. Acá todavía no se hace ciencia. Acá recién estamos en lo más primitivo del conocimiento. 2. El empirismo claro. Acá el humano va a comenzar a usar lo cuantitativo. Va a dar interés a la balanza, va a dar interés a los números, va a dar interés a las cantidades, y acá vamos a ver la noción de masa respecto a una cantidad medible. Entonces la masa ya medible, con instrumento y con todo, vamos a tener una noción, primero, que es un concepto claro, que es simple, que es siempre positivo. Hay que hacer mucha atención a esto, ¿sí? Porque esto va a causar estragos después. La masa siempre es negativa y siempre es inmóvil. Entonces todo se puede resumir en una frase: pesar es pensar y pensar es pesar. Pero pasa tanto el hombre ocupado de los instrumentos, de lo cuantitativo, de los números, de las cantidades, de que se olvida algo muy importante. Y es que todavía esta noción de masa hay complejidad dentro de ella. Y que incluso los fundamentos de los instrumentos también hay que reflexionarse. Entonces todavía no hemos llegado a algo estricto. Todavía no hemos llegado al final. Esta segunda etapa, que es el empirismo claro, también es denominado por Bachelard como ciencia embrionaria. El tercer paso es el racionalismo newtoniano, y obviamente comienza con Newton. Y es muy conocida su fórmula mundialmente, en donde masa es la respuesta del cociente de la fuerza y de la aceleración. Pero acá vamos a entonces entrometernos más a la noción de masa y vamos a decir que masa va a ser entonces independiente de la velocidad. Va a ser dependiente de la fuerza porque si yo tengo más masa voy a necesitar más fuerza. Pero si yo tengo más masa también la aceleración va a ser menor. Pero la velocidad no tiene nada que ver. Entonces la masa va a ser independiente de la velocidad. También la masa va a ser absoluta en el espacio y el tiempo. Es decir, que no va a cambiar la masa jamás. Esto va a inspirar bastante al kantismo en un apriorismo, porque con esta fórmula, sin necesidad de una experiencia, vamos a poder sacar resultados de fenómenos que no pueden pasar de repente, que no van a pasar jamás, pero vamos a obtener resultados sacando cálculos. Entonces, acá, en este momento, aparecen más obstáculos. Si bien la masa ya se define como independiente de la velocidad, también absoluta en el espacio y el tiempo, también va a ser un entramado de nociones. Es decir, va a necesitar otras nociones, como las nociones de fuerza y aceleración, para fundamentar la propia noción de masa. En este caso va a aparecer otros obstáculos. Y estos obstáculos va a ser el espacio y el tiempo. Entonces son conceptos obstáculo que también va a poner en problemas este racionalismo newtoniano. A toda esta parte Gastón Bachelard le llama solidaridad nocional, en donde gracias a la ayuda, a la solidaridad de varias nociones, vamos a llegar a obtener otra noción, y en este caso la de masa. La cuarta es el racionalismo completo o einsteiniano, y obviamente comienza con Einstein. Einstein se da cuenta de que había bastantes problemas en el racionalismo newtoniano, y no solamente él, bastantes científicos, porque bastantes fenómenos no se adaptaban a su racionalismo, y se da cuenta que la noción de masa tiene otros problemas más que añadir. Primero, que aparte de que había otros conexiones, otros problemas con conceptos obstáculos como tiempo y masa y espacio, también hay un conflicto interno de masa, en donde la masa puede cambiar según su velocidad. Entonces hay un conflicto interno y externo. Como la masa puede cambiar respecto a la velocidad, según Einstein, entonces va a elaborarse una función complicada de la velocidad, donde la masa ya no va a ser absoluta.
en un espacio y en un tiempo. Einstein también va a decir que no existe un reposo absoluto, va a ser un relativismo esto del reposo y esto del movimiento, y va a poner en tela de juicio los conceptos, las nociones de masa que se tenía antes, el de Newton y el de la newtoniana y la maumpertesiana, sobre la masa, el cociente de la fuerza y la aceleración, y la masa, el cociente del impulso y la velocidad. También va a poner en tela de juicio la masa transversal y la masa longitudinal. Y esto obviamente van a mencionar en el racionalismo completo que no es igual. Y esto lo vamos a ver claramente porque si bien hay cuerpos con carga en movimiento, en relación, también hay cuerpos con carga en reposo. Entonces hay que diferenciar de los dos tipos de masa, de la masa transversal y de la masa longitudinal, de las cargas electromagnéticas y de las cargas electrostáticas. Unas están en movimiento y otras están en reposo. Entonces no solamente se da cuenta en esto Einstein, también se da cuenta de que no existe una masa absoluta. Puede ir cambiando según la velocidad con esta función complicada de la velocidad. La quinta es el sobreracionalismo dialéctico. Y esta comienza, según Bachelard, con Paul Dirac. Paul Dirac es un filósofo, es un físico y va a comenzar a lo que Bachelard va a llamar concepto dialectizado, en donde no solamente va a aparecer una noción de masa, sino que ya van a haber dos nociones de masa. Una que va a dar las cuatro filosofías, va a encerrar las cuatro filosofías, es decir, al realismo ingenuo, al realismo claro, al racionalismo newtoniano y al racionalismo completo einsteiniano, que son las cuatro filosofías, las va a encerrar, pero va a haber otra noción de masa que va a ser una masa negativa. Y esto va a ser bastante interesante. Obviamente, Gastón Bachelard estaba bastante embadurnado por la ciencia de la época y esto era bastante novedoso. Ahora ya también hay discusiones sobre este concepto de masa negativa. Entonces, vamos a tener la masa como dos nociones de masa. Una que encierra las cuatro filosofías y otra que es una masa negativa. Pero esto es interesante porque con Paul Dirac comienza y se reconoce también que hay saltos cognitivos, hay rupturas, se reconoce también que hay discontinuidad en la ciencia, que para que la ciencia avance también tiene que haber contrastación en todos los conocimientos y que cada vez que nos alejamos más de las nociones iniciales, por ejemplo del realismo ingenuo, de este pensamiento de lo que tenía mayor tamaño era lo que tenía mayor masa, que era nuestra noción inicial de masa, cuando nos alejamos cada vez más de esa noción inicial, más avanzamos en la ciencia. Entonces, esta masa negativa no es absoluta tampoco, no es el concepto, no es la noción última, sino que esta masa negativa abre más cuestiones. Y obviamente, mucho después de Bachelard, se abrieron muchos debates, muchos cuestionamientos sobre la existencia, incluso sobre la palabra de masa negativa. 4. El psicoanálisis del conocimiento objetivo. Para Bachelard era muy importante el pluralismo personal del investigador. Es decir, que teníamos que poner también interés en la psicología de la persona que está investigando. Porque la persona que investiga también tiene anhelos, tiene deseos, tiene instintos, tiene cosillas que él pone de su psique, de su psicología dentro de su investigación. También está en relación con la investigación científica. Y este también tiene que hacer un perfil epistemológico, este investigador. En el caso de lo que hemos tocado antes, el perfil epistemológico del concepto de masa, tenemos, primero, el realismo ingenuo. Segundo, el empirismo claro y positivista, al que solamente le interesa lo cuantitativo, la experiencia cuantitativa. El racionalismo clásico de la mecánica racional, o el racionalismo newtoniano. Tenemos el racionalismo completo, y tenemos por último el racionalismo discursivo, el de Dirac. Pero este es el perfil epistemológico para el concepto de masa, no hay que olvidarlo. El perfil epistemológico va a ser diferente para bastantes nociones, porque cada noción, cada concepto va a pasar por varias etapas y hay que armar este perfil epistemológico. 5.
las dos tensiones del pensamiento epistemológico. Para Bachelard, la evolución de la ciencia no tiene que ser en posturas epistemológicas extremas, sino que tienen que irse al centro e ir armando, junto con racionalismo, junto con el materialismo, idealismo y realismo, sujeto y objeto, tienen que estar juntos, tienen que estar relacionados para originar un buen progreso en la ciencia. En el caso de Bachelard, él lo llama el racionalismo aplicado y el materialismo técnico. Ir en contra de esto, o ir a los lados, o ir a los extremos, ocasiona bastantes problemas en el avance de la ciencia. Si por un lado, por ejemplo, tenemos el formalismo, que si bien no elimina completamente la experiencia, sí toma más en cuenta las fórmulas o todas las formas que encierra estos conocimientos. El convencionalismo, que se aleja más de la experiencia, y el idealismo, que pone más énfasis en lo subjetivo. El racionalismo aplicado y materialismo técnico tiene también otra parte. Y si nos vamos, por ejemplo, al otro extremo, al positivismo, vamos a darnos cuenta que solamente nos interesan los hechos. Y poco nos interesa el contexto. Por ejemplo, la historia de la ciencia le interesaba bastante poco a este tipo de posturas. El empirismo le interesa mucho más los hechos. Y el realismo solamente todo está basado en lo externo, en lo material. Entonces, cada vez que nos alejamos de esto, ocasionamos extremos y hace obstáculos al avance de la ciencia. Lo correcto, y toda ciencia que quiere evolucionar, que quiere avanzar, tiene que irse hacia el centro de este esquema, que es el racionalismo aplicado y el materialismo técnico. Salazar-Bonny recoge este pequeño esquema de el libro de 1949 de Gaston Bachelard, El racionalismo aplicado. 6. La nueva epistemología no cartesiana. Cuando decimos cartesiano, ya nos imaginamos rápidamente a René Descartes y también a su libro El discurso del método, que es el más conocido de este filósofo francés. En el discurso del método tenemos unas etapas para conocer algo, en donde tenemos que separar el problema, este conocimiento tenemos que separarlo en partes más simples, más evidentes, y partiendo de estas evidencias, estas intuiciones evidentes y simples, podemos ir recién formando algo verdadero, algo mucho mejor. Entonces, hay intuiciones de nociones simples y hay que dar esa primacía a esta simplicidad y a este análisis. Si bien luego nos vamos a juntarlo, a sintetizar, lo que prima en la obra de Descartes es la simplicidad. Es decir, hay que hacerlo más simple, hay que separarlo todo, hay que aislarlo y así hacer un análisis bueno y más profundo. Pero Gaston Bachelard dice, no, esto no puede ser así. ¿Cómo vamos a hacerlo simple? ¿Cómo vamos a separarlo todo? ¿Cómo vamos a aislar las cosas en los conocimientos científicos? Gaston Bachelard dice que esto está en total error. ¿Por qué? Porque para la investigación actual, primero, se necesita el sintetismo de la ciencia. Es la importancia sintética de la ciencia, en que todas las partes tenemos que juntarlas para saber de que y reconocer de que todas las partes tienen relación, están interconectadas, están relacionadas, una tiene que ver con la otra, que existen los elementos complejos, no existen los elementos simples. Es decir, no hay aislamientos, no hay elementos que estén aislados, siempre están relacionados de una u otra forma. Entonces va a ser imposible aislarlos, va a ser imposible simplificarlos. No hay fenómenos con nociones simples. A lo que decía René Descartes, que hay que tener las nociones simples, no hay estos fenómenos. Siempre hay una complejidad detrás de todo. Esta complejidad es pues interconexiones, hay relaciones, hay diversidad y todo está obviamente interconectado, todas estas nociones. Entonces todo esto va a ser parte de lo que llama Gaston Bachelard, y también va a ser un libro que es La filosofía del no. No solamente va a estar ahí la epistemología no cartesiana, sino también que va a haber, por ejemplo, con temas de historia de la ciencia, la geometría no euclidiana, las geometrías no analíticas,
la aritmética no pitagórica, la lógica no aristotélica, la química no lavoisiana, las mecánicas no newtonianas de la que hemos hablado, de este salto, de esta ruptura que hay con Einstein. Entonces, todo esto va a ser una negación, pero no va a ser una negación de suprimirlo totalmente, sino de superarlo y de que uno sea parte del otro y reconocer de que están también aún interconectados, tienen una relación ahí. 7. El racionalismo aplicado. Primero que nada, ya hemos dicho de que el filósofo debe estar a la par con la ciencia. Para que se crea buena filosofía, también se debe crear buena ciencia, y de que la ciencia siempre está creando filosofía, es decir, que la filosofía no va a morir. Pero hay que saber de que la epistemología no solamente es todo ciencia, no es ciencia descarnada, es decir, no tiene que ver solamente con la ciencia, la filosofía de la ciencia, no tiene que ver con muchas otras cosas más. El racionalismo aplicado y el materialismo técnico, esta convergencia, esta intersección de saber de que no solamente tenemos que estudiar la materia, tener énfasis en la experiencia, sino también en lo subjetivo y cómo esto se aplica para este conocimiento, nos hace ver de que si bien antes se decía que el conocimiento empieza con la experiencia, Gastón Bachelard va a decir no. El conocimiento no empieza con la experiencia, sino que la experiencia comienza con el conocimiento. Va a invertir estas frases. ¿Por qué? Porque la experiencia no es un punto de partida. Nosotros no comenzamos con la partida. En la investigación científica tenemos que llegar a la experiencia. Entonces no es un punto de partida, no es un inicio, sino que va a ser un fin. La ciencia tampoco es, como hemos dicho, solamente experiencia. Hay que olvidarnos de que la ciencia es un pleonasmo de la experiencia. La ciencia no es netamente, no es totalmente experiencia, hay muchas cosas más en la ciencia. El progreso científico está lleno de obstáculos. Ya hemos visto los conceptos de obstáculos como concepto masa. También hay el concepto de obstáculo de energía, de espacio, de tiempo, de corpúsculos, de ondas, de sustancia, de muchas cosas. También hay preguntas y respuestas que se van interconectando, relacionando, que se van dando a cada momento. También hay los espíritus, es decir, toda la psicología, la psique de los investigadores, todos sus deseos, sus anhelos que ya hemos visto, las metas, los objetivos que pone el investigador, también es parte a lo que Gastón Bachelard llama el espíritu científico. Entonces, con esto tenemos que darnos cuenta que no hay una verdad primera. En el caso, por ejemplo, no hay verdades evidentes, no hay intuiciones simples, evidentes, que no podamos poner en discusión, sino que esto que nos parece una verdad primera, en realidad, dice Gastón Bachelard, va a ser un error primero. Lo que hay es error primero, no hay verdad primera. La verdad se consigue al final. En realidad, la verdad se logra al final de toda la evolución, de todo el conocimiento. No podemos tener, porque si partimos de la verdad, de una verdad primera, de una verdad que no podemos dudar, entonces no hay interés, no hay sentido en esto. Entonces la verdad se logra al final. Obviamente tenemos que pasar por obstáculos, por rupturas, por saltos cognitivos, preguntas, respuestas, saber de que hay espíritus científicos también, personas, saber de que es un entramado de interconexiones, de nociones, hay una discontinuidad también, todo eso es parte del progreso científico. Y la verdad se logra al final. Entonces, con todo esto podemos preguntarnos, bueno, ya sabemos de que hay una discontinuidad, sabemos de que tenemos que poner interés tanto en la experiencia como en lo subjetivo, el racionalismo aplicado y el materialismo técnico, pero la matemática entonces es a priori, porque nosotros no necesitamos de tener una experiencia, por ejemplo, para sacar un resultado gracias a una ecuación matemática o una fórmula matemática. Toda esta razón matemática, va a decir Gastón Bachelard, no es que sea a priori, no es que sea antes de la experiencia, sino que va a ser por dos cosas. Primero, un sintetismo inductivo, es decir, que vamos a tener que sintetizar, juntar bastantes cosas, bastantes particulares para llegar a algo general. Y va a ser un apriorismo condicional. No quiere decir que todo esté dado antes de la experiencia, sino que si bien está dado antes de la experiencia, tiene que haber unas condiciones como esto.
¿no? Como reunir todas estas experiencias, como reunir todas estas particularidades, porque sabemos que están en relación, sabemos que están interconectadas, para dar algo en general. Entonces, con esto nos damos cuenta que eh, gracias a estos saltos, gracias a estas rupturas, gracias a estos fraudes o defraudaciones que se ha dado el investigador de las nociones, de los conceptos, Gastón Bachelard dice que en el momento que un concepto cambia de sentido, es cuando tiene más sentido. Es decir, que ha habido errores y que es un paso o un primer paso para seguir evolucionando, porque hemos encontrado errores, un concepto que me dé sentido, entonces es como si tuviera más sentido buscar otro sentido a este concepto. 8. Ciencia, ontología y antropología. Gastón Bachelard se da cuenta que no solamente la ciencia tiene que ver con los problemas epistemológicos, sino que todo también está interconectado con otro tipo de problemas. También hay problemas éticos, también hay problemas antropológicos, ontológicos y de todo tipo. Entonces, nos preguntamos, si ya sabemos de que es muy importante el papel del sujeto, también en la evolución, en el proceso de la ciencia, también hay que preguntarnos cuál es el papel del objeto. Y esto obviamente tiene que darse con una respuesta ontológica, es decir, que acá hay un problema ontológico. Es decir, la noción de objeto y la noción de objetividad también es un problema, ¿no? Entonces, acá hay problemas ontológicos, pero Gastón Bachelard dice, estos problemas ontológicos no se pueden resolver solos, sino que también están interconectados con problemas epistemológicos y la epistemología y la antropología. Están interconectados, están relacionados. Y específicamente hace hincapié en la antropología Augusto Salazar Bondy, porque los problemas antropológicos también tienen que ver con la trascendencia espiritual del investigador, porque también hay ensueño, hay fantasía, hay poesía, hay anhelos, hay instintos, hay deseos, hay objetivos, hay metas que quieren cumplir, claro. Pero por ejemplo, de ensueño, fantasía y poesía ya es parte de las otras investigaciones, ¿no? De la imaginación, de la imaginación creadora de Gastón Bachelard. Pero también hay cuestiones éticas en todos estos problemas epistemológicos, ontológicos, antropológicos, porque también debe de haber una solidaridad entre científicos, entre investigadores de la ciencia. Entonces todo está, vemos con Gastón Bachelard, todo está bien interconectado. Si bien es discontinuo este avance, tenemos que ver que hay interconexiones, hay complejidades y que no hay simplicidades como se pensaba antes. Y bueno, este ha sido el estudio preliminar de Augusto Salazar Bondy sobre el nuevo espíritu científico de Gastón Bachelard. En los siguientes videos vamos a seguir viendo los demás capítulos del libro de El espíritu científico del filósofo francés. Gracias.